Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hablar de Deméter, pero no de la Deméter que todos conocemos. La de la imagen clásica, la diosa generosa, la madre de la cosecha. La que trae el pan, sí. Exacto, porque las fuentes que vamos a ver pintan un cuadro muy, pero que muy diferente, mucho más oscuro. Hoy vamos a explorar cómo el inmenso dolor de Deméter parece haber corrompido sus virtudes, transformándolas en armas. Cómo su maternidad se vuelve posesión. Y su poder de dar vida en el poder de matar de hambre. O su búsqueda de justicia en una venganza implacable. Totalmente. Si te está gustando este viaje por la mitología griega, Te invito a dejar tu like para que el Olimpo siga creciendo. y no olvides suscribirte y activar la campanita para que los dioses te avisen cada vez que publiquemos una nueva historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. La misión de hoy es esa, analizar 12 secretos, 12 facetas que se esconden detrás de esa máscara tan luminosa. Estos detalles, la verdad, obligan a replantearse quién controlaba realmente la vida y la muerte en el mundo antiguo. La idea central es muy poderosa. Cuando una deidad gobierna el alimento, gobierna también el miedo. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Pues vamos a ello. Empecemos por la base de su poder, la comida. Primer secreto. Deméter no solo permitía el hambre, la utilizaba como un arma consciente. Sí, y esto es crucial para entenderla. Los relatos más arcaicos, como el himno homérico a Deméter, son clarísimos. Cuando se sintió ignorada por los dioses, no es que la tierra se volviera estéril como un reflejo de su tristeza. Ah, no fue una consecuencia pasiva. Para nada. El texto describe cómo ella deliberadamente detuvo el crecimiento de la semilla, hizo que la tierra se secara. Fue una acción directa y calculada. Un momento. Entonces, ¿cómo distinguen las fuentes entre una consecuencia natural de su dolor y un acto deliberado? ¿Hay algo que lo describa explícitamente como una estrategia o es más una interpretación? Es una excelente pregunta. La clave está en la intencionalidad. El mito no dice, estaba tan triste que se olvidó de hacer crecer el trigo. Dice que detuvo los cultivos para forzar a Zeus y a los demás dioses a actuar. Su objetivo era que el sufrimiento de los mortales, el hambre, sirviera como palanca de presión. Claro, Fue un chantaje a escala cósmica, usando a toda la humanidad como rehén. usar a la humanidad como rehén. Vaya, eso la aleja por completo de la imagen de madre nutricia. Es la definición de tiranía. Y me pregunto si esa crueldad a gran escala también se veía a nivel personal. Desde luego. Y eso nos lleva directamente al segundo secreto. Los famosos misterios eleusinos ocultaban una experiencia psicológica extrema. Se nos venden siempre como una promesa de iluminación, de una vida mejor tras la muerte. Claro, la gran esperanza del mundo antiguo. Pero, por lo que sugieren las fuentes, el camino para llegar a esa iluminación no era precisamente un paseo. En absoluto. Aunque los detalles se perdieron por el voto de silencio, los testimonios indirectos sugieren que los iniciados eran sometidos a pruebas durísimas. Hablamos de ayunos prolongados, silencios forzados que duraban días, la ingesta de pociones como el ciseón, que seguramente eran psicoactivas, Vaya, y rituales que simulaban la muerte. El objetivo parece que era quebrar la psique del individuo, despojarlo de su identidad para luego, reconstruirlo según los preceptos del culto. es fascinante esa idea de quebrar al individuo. Suena más a un entrenamiento de fuerzas especiales que a una experiencia mística, la verdad. Y parece que esa experimentación con los límites no se quedaba en lo simbólico. Las fuentes hablan de un caso literal y mucho más oscuro con un niño. Exacto. Y ese es el tercer secreto, uno de los episodios más perturbadores. En Eleusis, Deméter intentó crear un dios inmortal, quemando a un niño. Uf, Se trata del pequeño Demofonte, el hijo del rey. Mientras actuaba como su niñera, cada noche lo sometía a un ritual secreto. Lo ungía con ambrosía y luego exponía su cuerpo al fuego para consumir su parte mortal. qué horror. Pero es que lo que más me impacta es el tono con el que se narra. No hay afecto, no hay ternura. Se describe como un procedimiento casi científico, frío. Es experimental, sí, Ella no está cuidando a un niño, está trabajando en un proyecto. precisamente. Y la prueba definitiva es lo que ocurre cuando la madre, Metanira, la descubre y grita horrorizada. La reacción de Deméter no es de remordimiento ni de compasión, es de pura furia. Furia. Furia porque la ignorancia de los mortales le ha arruinado el experimento.
Su lamento no es por el niño, es por el fracaso. Esto nos muestra una deidad que ve la vida humana como simple material de prueba, un medio para un fin. De un experimento con un niño ajeno a la obsesión con su propia hija. Hablemos de su maternidad, cuarto secreto. Su maternidad no era solo una virtud, sino una obsesión destructiva. Sí. Y es la gran paradoja de su mito. Su amor por Perséfone era en el fondo posesión. El caos que desató no fue solo la reacción de una madre afligida, fue la rabieta de alguien incapaz de aceptar que su hija creciera, que madurara y tuviera su propio destino. Pero ¿es justo llamarlo obsesión en lugar de un profundo dolor? Al fin y al cabo, su hija fue raptada. Es que ambas cosas son ciertas, ¿no? El dolor era real, pero su respuesta fue desproporcionada y sobre todo egocéntrica. No luchaba solo por justicia para Perséfone, luchaba por recuperar el control sobre ella. Quería que su hija volviera a ser la niña que se llevaron, no la mujer en la que se estaba convirtiendo. Entiendo. Esa incapacidad para soltarla es lo que casi destruye el equilibrio cósmico. La maternidad, en su caso, se convierte en una fuerza asfixiante. Y esa necesidad de control se manifestaba de forma mucho más violenta cuando sentía que su autoridad era cuestionada, por pequeña que fuera la ofensa. Absolutamente. Y ahí tenemos el quinto secreto, su faceta más rencorosa y vengativa. Las fuentes están llenas de ejemplos. Castigaba de forma brutal. El caso de Erisicton es paradigmático. Por talar un árbol en una arboleda sagrada, lo maldijo con un hambre insaciable. ¿Insaciable? Un hambre tan atroz que, tras vender a su propia hija una y otra vez para comprar comida, acabó devorándose a sí mismo. Un castigo terroríficamente literal. La diosa del sustento te condena a un hambre que te consume. Es de una crueldad poética, casi artística. Y ejemplarizante. No bastaba con matar al ofensor. El castigo tenía que ser una lección para todos los demás, un recordatorio constante de quién controlaba no solo el pan, sino también el vacío del estómago. No había piedad, solo un orgullo herido y una memoria implacable. Todo esto dibuja una diosa que reacciona con una furia desmedida, lo cual hace que el siguiente punto sea aún más desconcertante. Sexto secreto. Cuestiona su papel como la gran opositora de Hades, al menos inicialmente. Este es un matiz del mito que a menudo se pasa por alto, porque es muy incómodo. Algunas versiones, y la propia lógica del panteón olímpico, sugieren que su reacción al rapto no fue inmediata. Hay un periodo de silencio. ¿Un silencio? Sí, un tiempo en el que parece aceptar tácitamente la decisión de Zeus, que al fin y al cabo era el rey de los dioses y quien había entregado a su hija a Hades. Un silencio cómplice. Eso cambia radicalmente la narrativa de la madre desesperada que remueve cielo y tierra desde el minuto 1. Revela una diosa atrapada en una contradicción. Por un lado, el amor maternal, por otro, la obediencia a la jerarquía del Olimpo. Durante un tiempo, parece que priorizó el no enfrentamiento con Zeus por encima del sufrimiento de su hija. Es ese silencio inicial, esa duda sobre cuándo empezó realmente su rebelión, lo que es tan perturbador. Muestra que su furia no era tan pura como parece. Y mientras guardaba ese silencio ante los poderosos, vagaba por la tierra entre los mortales. Lo que nos lleva a otro punto clave de su transformación. Séptimo secreto. Demeter experimentó la humillación humana y la convirtió en resentimiento. Exacto. Durante su búsqueda, se disfrazó de anciana mortal, de Doso, y en esa forma experimentó en carne propia el desdén. Fue ignorada, ridiculizada, tratada con esa condescendencia que se reserva a los viejos y desvalidos. Uno podría pensar que una experiencia así le enseñaría compasión, empatía hacia la fragilidad humana. No. Pues ocurrió exactamente lo contrario. Lejos de aprender humildad, acumuló un rencor profundo. Cada burla, cada gesto de desprecio, quedó grabado en su memoria divina. En lugar de generar compasión, esa experiencia alimentó su desprecio por la humanidad. Y más tarde, muchas de esas humillaciones se transformarían en castigos divinos. No perdonó, ni olvidó. Esto conecta perfectamente con lo que hablábamos antes sobre su miedo a la jerarquía. Octavo secreto. Su incapacidad para enfrentarse al verdadero culpable. Zeus. Es que él fue el arquitecto de todo. Fue Zeus quien pactó con su hermano Hades a espaldas de Deméter. Él es el responsable último. Sin embargo, ella nunca lo desafió abiertamente, nunca dirigió su poder destructivo contra el trono del Olimpo.
Entonces, en lugar de dirigir su furia hacia la cima de la pirámide, La canalizó hacia objetivos más débiles, más seguros. La tierra, los mortales, dioses menores. Es la imagen clásica de la frustración redirigida. Una diosa prisionera de la jerarquía que descarga su rabia sobre los que no pueden defenderse porque es incapaz de rebelarse contra quien realmente la había traicionado. Es un comportamiento, paradójicamente, muy humano. y su poder no se limitaba a la tierra, a lo terrenal, se extendía mucho más allá. Noveno secreto. Su poder se extendía al más allá, controlando el destino espiritual. Efectivamente, sobre todo a través de los misterios eleusinos. La promesa para los iniciados era una vida dichosa después de la muerte. Pero esa promesa tenía un reverso tenebroso. En tradiciones más tardías se le atribuye una influencia directa sobre el destino de las almas. Aquellos que traicionaban los ritos o sobre todo rompían el voto de silencio. No solo se enfrentaban a un castigo en vida, sino a una condena eterna. A una condena existencial. Podían ser excluidos de cualquier esperanza de renovación tras la muerte, condenados a una eternidad de oscuridad. Su poder no terminaba en la tumba, lo cual añadía una capa de terror psicológico y espiritual profundísimo a su culto. Era una autoridad absoluta. Y ese terror no siempre era directo y espectacular. A veces era mucho más sutil. Décimo secreto. Revelan una crueldad sutil y psicológica. Este es particularmente retorcido. Hay relatos que dicen que enseñó la agricultura a ciertos pueblos sabiendo de antemano que fracasarían. Les dio las semillas, el conocimiento, pero en tierras deliberadamente estériles o con ciclos climáticos imposibles. Es la diosa de la abundancia convirtiendo su propio don en una forma de tortura. Es darle a alguien la llave de una despensa que sabes que está vacía. Exacto. Una tortura lenta. El castigo no era una catástrofe inmediata, sino un tormento prolongado. Años de trabajo inútil, de ver las semillas morir, de dependencia constante y de esperanza frustrada. Es una forma de crueldad mucho más refinada y perversa que una simple plaga, ¿sabes? Es el tormento de la posibilidad negada. Incluso el supuesto final feliz del mito parece estar teñido de esta oscuridad. Un décimo secreto. La reconciliación con Perséfone nunca fue completa. Y es donde el mito alcanza una complejidad psicológica asombrosa. Cuando Perséfone regresa del inframundo, ya no es la misma. Ha comido las semillas de granada, ha gobernado como reina, ha adquirido su propio poder, ha madurado. Un momento. ¿De verdad las fuentes sugieren que no estaba feliz de tener a su hija de vuelta? Suena casi contradictorio con toda la primera parte del mito, donde destruye el mundo para recuperarla. Es la gran paradoja. No es que no la quisiera de vuelta, es que la hija que regresó ya no era suya del todo. Se había convertido en una igual, una reina por derecho propio, con un pie en otro mundo. Y para una madre tan posesiva, esa independencia era una forma de pérdida en sí misma. Ya. Según algunas interpretaciones, percibió esta transformación como una traición íntima. La reconciliación existió, sí, pero entre ellas se instaló una distancia, un silencio cargado de reproches. El reencuentro no borró la herida. Y ese silencio nos lleva de vuelta a Eleusis. Para cerrar el círculo, duodécimo secreto. El silencio de los misterios eleusinos se sostenía por el terror. Así es. El voto de silencio que debían guardar los iniciados no era una simple recomendación espiritual para preservar lo sagrado. Era una amenaza directa, explícita. El castigo por revelar los secretos era descrito en las fuentes como algo peor que la muerte misma. Entonces, no era un pacto de confianza entre el iniciado y la diosa, sino un juramento impuesto por el miedo a una represalia imaginable. Exactamente. Esto cierra el círculo del control a través del miedo. Nos muestra una institución donde la promesa de iluminación estaba inseparablemente unida al terror. El conocimiento no se compartía, se protegía con una amenaza. La luz de la revelación solo podía existir rodeada por la más absoluta oscuridad del castigo. Está claro que estos 12 secretos componen una imagen de Demeter muy alejada del mito popular. No es solo la madre de la vida, sino la administradora del castigo, del hambre, del silencio. Una diosa capaz de amar hasta destruir y de nutrir hasta asfixiar. Y quizás por eso su mito sigue siendo tan inquietante y moderno. Nos recuerda que incluso aquello que nos da de comer, que nos sostiene, el origen de la vida, puede convertirse en la forma más eficaz de dominación. El poder sobre el sustento es el poder absoluto. Esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha.
Si la diosa que garantiza la vida es también la que perfecciona el miedo, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder en sí mismo? ¿Es posible tener la capacidad de dar sin tener también y quizás ejercer la capacidad de quitarlo todo? ¿Qué deidad del Olimpo te gustaría conocer en un próximo vídeo? ¿Qué mito, secreto o historia te intriga más? Déjalo en los comentarios y quizás la próxima historia sea justo la que has pedido.